Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe, sí. Hola, bienvenidos a todos. Solamente si me pueden confirmar que se vea correctamente la presentación, se los agradeceré mucho. Sí, maestra. Bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión, bueno, nos corresponde ver el tema de idealismo, materialismo, angustia y vitalismo.
Al igual que en todas las sesiones anteriores, bueno, pues vamos a conocer otros grandes pensadores, vamos avanzando en cuanto a lo que es, pues, el tema de la filosofía, e ir viendo, bueno, qué aportaciones han realizado cada uno de ellos propiamente, pues, a lo que es al tema de la filosofía. De eso trata propiamente, bueno, pues el conocer en esta materia, como les comenté en un principio, cuáles son las principales aportaciones que van a ir teniendo pues estos principales personajes que, si bien los hemos visto quizás desde otro punto de vista, vamos a ver que también, bueno, pues estos grandes pensadores, por ejemplo, como Marx, ¿verdad? Lo hemos visto quizás a lo mejor desde punto de vista en cuanto a la parte de historia, qué aportaciones dio en cuanto a lo que fue pues digamos, esta corriente ideológica, ¿verdad? Pero pues de cierta manera también corresponde a la parte filosófica, en donde, bueno, pues vemos como siempre la filosofía trata de buscar pues la verdad de todas las cosas desde el punto de vista, bueno, pues cómo es que razonamos, cómo es que adquirimos sobre todo pues el conocimiento, que fue como lo vimos en esta pasada ocasión en nuestro foro de participación. Entonces, bueno, vamos a dar una breve introducción para posteriormente explicar el tema y luego pues emprender con la dinámica de repaso, que como también en todas las sesiones vamos trabajando de manera que podamos pues repasar estos conceptos que hemos visto, pero a la vez, si nos quedó alguna duda, ahí podemos nosotros despejarla, ¿verdad? Esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este horario, y posteriormente pues la vamos a estar compartiendo en la plataforma, así como copia de esta presentación, por aquello de que alguien quiera tenerlo como material adicional de pues repaso para pues sobre todo los exámenes, el examen final. Muy bien, hemos visto que como les comentaba, la filosofía pues es un amplio campo de estudio que siempre nos está invitando a cuestionar, a reflexionar sobre esas cuestiones importantes de la existencia, de la realidad, del sentido de la vida. Y como les comentaba en esta ocasión, vamos a conocer estas corrientes filosóficas, las cuales pues también aportan una visión, una perspectiva única sobre el mundo y la condición humana. Entre ellas, bueno, pues está el idealismo, que pues nos va a introducir en ese reino de las ideas, de la mente, sugiriendo que la realidad fundamental pues reside en conceptos, en pensamientos, en la conciencia. Y aquí, como recordaremos de los principales idealistas, bueno, pues recordemos aquellos pensadores griegos, Platón, pero también pues vamos a conocer, por ejemplo, a Kant. Kant también fue partidario del idealismo. Hegel también es otro personaje interesante que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues ellos en esta corriente del idealismo, bueno, defendían la idea de que nuestras percepciones y pensamientos van moldeando siempre pues el mundo que nos rodea, ¿verdad? Y sobre todo pues esa comprensión del propio mundo. Por su parte, hay otra corriente que pues es el materialismo. Esto nos lleva, como su nombre lo dice, a un terreno más tangible, y argumenta que la realidad pues es material y es física. Y aquí, bueno, pues uno de los principales filósofos fue Carlos Marx, quien, bueno, pues él sostuvo que la materia y sus interacciones fueron esa base y en este caso pues de la existencia, de la cual debemos explorar también
en cuanto a lo que viene siendo las estructuras sociales, económicas, para comprender también la condición humana. También, bueno, pues vamos a conocer a la angustia, la cual es una corriente también que se centra en esa experiencia emocional y existencial, sobre todo del individuo, en donde, bueno, vamos a conocer, por ejemplo, a Schopenhauer, cuyas ideas pues influyeron también en el desarrollo de la filosofía existencialista, que vamos a ver más adelante, aquí con personajes como Paul Sartre, como Kierkegaard, quienes exploraron, bueno, pues esta ansiedad, esta libertad, esta responsabilidad de la existencia humana, cuestionando, bueno, pues todas estas implicaciones, sobre todo de nuestras elecciones y esa búsqueda de significado, pues, en este mundo, ¿verdad? Y bueno, pues también vamos a conocer al vitalismo, el nihilismo, que bueno, fueron corrientes que, por ejemplo, en el caso del vitalismo, como su nombre lo dice, corrientes que se enfocan en la vitalidad, en la fuerza de la vida. Aquí, bueno, pues esta corriente, digamos, una filosofía más de Nietzsche. Este tipo de corriente filosófica pues se opone, por ejemplo, a esa pasividad, a esa negación de la vida, a esa moral tradicional, aboga mucho por la afirmación de la vitalidad, de la creatividad, de la voluntad del poder, y estas ideas pues influyeron también en lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que es el existencialismo, y también pues en las filosofías de vida, y que obviamente pues también continúa siendo objeto de debate y de reflexión en pues lo que son las filosofías contemporáneas. Entonces, a estos grandes personajes son los que vamos a conocer el día de hoy, y a hacer esa relación en torno, aparte de poder ubicarlos, bueno, saber qué corrientes filosóficas pues nos proponen todo esto, bueno, pues como hemos mencionado, tratando de comprender, ¿verdad? En sí, pues la existencia del ser humano. Y pues vamos a empezar por la primera, que es el idealismo. El idealismo, bueno, propone que las ideas son independientes de la materia, que la conciencia y el espíritu son, pues, de cierta forma, entes autónomos de ese mundo material, que es imposible conocer al mundo sin contar con nuestra conciencia, y, digamos, en un caso extremo, que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. En la filosofía occidental, el idealismo pues inicia con Platón, como habíamos visto en las primeras sesiones, y bueno, sus seguidores, los neoplatónicos, y varios filósofos medievales que bueno, pues también estuvimos estudiando, y que han sido englobados en lo que se considera pues este idealismo clásico. Y es a partir, por ejemplo, de René Descartes, cuando esta vertiente pues se renueva desarrollándose hasta culminar con la filosofía alemana, que también va a ser un tema que vamos a ver más adelante, con obviamente pues representantes como Kant, y como Schelling y como Hegel. Existen diferentes tipos de idealismo, por ejemplo, el idealismo objetivo, el cual considera que las ideas existen independientemente nosotros, de la materia, que los seres humanos pueden acceder a estas a través de la experiencia del saber. Y aquí, bueno, vamos a poder clasificar, por ejemplo, a idealistas objetivos, pues podemos considerar a Hegel, por ejemplo, a Leibniz, quienes, bueno, pues trataron este tipo de idealismo, donde nos indican que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia. El idealismo subjetivo, a diferencia del objetivo, pues afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Y aquí, bueno, se consideran idealistas subjetivos. Por ejemplo, podemos decir a uno de los pues nuevos que vamos a ver, a Johann Fichte, pero también, por ejemplo, a Descartes, a Berkeley, entre otros.
El idealismo platónico, que bueno, pues aquí sabemos que su principal representante fue Platón, quien ejerció pues una gran influencia en la antigüedad y durante todo lo que fue la Edad Media. Y bueno, pues se le conoce así, idealismo platónico, porque propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser el reflejo o esa sombra de este mundo real al que solo se puede acceder pues por medio del pensamiento. Y tenemos también lo que es el ideal o el idealismo trascendental, que bueno, pues está, digamos, representado por el filósofo alemán Kant, Immanuel Kant, en el cual, bueno, pues afirma que todo conocimiento tiene dos partes. El mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, que es el sujeto el cual conoce. Y que también, bueno, afirmaba que lo que conocemos, bueno, no tiene existencia propia y depende de nuestros pensamientos, lo que más adelante, pues vamos a ver que se conoce como fenómeno. Más allá, pues estaría el objeto fuera de nuestro alcance. También, no lo hemos mencionado aquí, pero porque es tema de posteriores sesiones, va a ser el idealismo alemán, que bueno, pues vamos a mencionar que van a ser pues todas esas diferentes corrientes del idealismo que prosperaron, pues como su nombre lo dice, en la cultura alemana, esto a partir pues de la obra de Kant, y cuyos principales representantes pues fueron propiamente Kant, pero también, por ejemplo, Schelling, Hegel, y estos sistemas pues se desarrollaron enfrentados también a teorías materialistas, como la que conocemos, que fue el marxismo, y todo lo que fue el creciente predominio de pues las ciencias experimentales. Ya en lo que fue el siglo XX, bueno, se hace complicado el poder diferenciarlas porque tienden siempre a mezclarse en filosofías como el marxismo y el existencialismo. Pero bueno, eso vamos a conocerlo más adelante. Ahorita por lo pronto nos vamos a enfocar en estos 4 tipos de idealismo: el objetivo, el subjetivo, el platónico y el trascendental. Y bueno, pues en primera tenemos a Hegel. Él fue un filósofo alemán, autor de la obra Fenomenología del Espíritu, en donde, bueno, muestra esa sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica hasta llegar, pues, digamos, al saber absoluto de sí, a una autoconciencia plena. Y él expone el movimiento del absoluto como, pues, espíritu del ser, como pensamiento que piensa, pues digamos, su objeto para descubrir la unidad de un todo, ya que para Hegel la realidad pues era un desarrollo racional y espiritual. Tenemos también a este personaje, su nombre pues Johann Fichte. Él, bueno, pues vamos a ver que él es seguidor del idealismo subjetivo, corriente filosófica, como hemos mencionado, según la cual pues no es posible considerar el mundo objetivo como existente al margen de la actividad, pues digamos, cognoscitiva de los medios de conocimiento del hombre. Y bueno, pues él, en este tipo de idealismo también podemos ver que se sostiene que el mundo en el cual se vive y actúa el sujeto, pues es todo conjunto de sensaciones, de vivencias, de estados de ánimo y acciones. O bien supone que dichos fenómenos constituyen pues esa parte esencial del mundo. Aquí la filosofía de Fichte tuvo pues también una profunda influencia en el desarrollo del idealismo alemán, y también como pues fue toda esta parte de estos idealistas alemanes, pues Hegel y Schelling. Su énfasis en la subjetividad y en esa autoafirmación, por ejemplo, del yo, pues hicieron mucha contribución a esta comprensión moderna que tenemos de la conciencia y de la identidad personal. Por su parte, bueno, Immanuel Kant, él fue más seguidor del idealismo trascendental,
Kant, recordemos que, bueno, fue un filósofo alemán que formó parte también del movimiento de la Ilustración, aquel movimiento que, bueno, como recordaremos, favorecía la educación, el racionalismo como forma de conocimiento. Él, bueno, pues fue autor de 3 obras muy importantes: La crítica de la razón práctica, del juicio y de la razón pura. Y en esas obras, por ejemplo, en la crítica de la razón pura, pues él propuso la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad para pensar pues objetos más allá de la experiencia sensible como parte de un idealismo trascendental. Entonces, este idealismo de Kant es esa teoría del conocimiento como un producto de 2 facultades, tanto la razón como los sentidos. Así que, bueno, para Kant, de acuerdo con también algunos, digamos, seguidores, por ejemplo, que vimos en las sesiones pasadas, si recordarán la parte de los empiristas, bueno, habla también en torno a la experiencia, que esta pues ha de ser siempre el origen de nuestros conocimientos sobre objetos que ya están dados en el mundo físico, pero que es necesaria siempre también la razón como fundamento de objetividad pues de tales conocimientos. Es decir, para llevar a cabo lo que viene siendo la comprobación o la validación definitiva, pues hasta ese punto es de que debemos de emplear en este caso la razón, que pues básicamente su función es el entendimiento, ¿verdad? Lo que Kant llama propiamente esa facultad de conocer. Entonces, para Kant, como recordaremos y lo estuvieron trabajando en este foro que acabamos de cerrar, la razón y la experiencia o la facultad sensible son estas 2 condiciones necesarias para que se produzca en este caso el conocimiento. ¿Ok? Muy bien. En el caso de Hegel, que también hemos comentado, es un seguidor del idealismo. Él, bueno, pues aplica esa antigua noción griega de dialéctica en su sistema filosófico. Recordemos que los filósofos de la antigüedad pues entendían por dialéctica ese arte de descubrir la verdad, poniendo pues de manifiesto todas esas contradicciones, sobre todo en la argumentación del adversario, y superando pues también esas contradicciones. Entonces aquí la dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a un perpetuo movimiento, un perpetuo cambio, y que el desarrollo de la naturaleza pues es el resultado del desarrollo de la lucha de esas contradicciones. Este término, bueno, Hegel lo emplea en esa filosofía, en su filosofía, para definir pues esa manifestación, sobre todo de la revelación del espíritu humano, en el cual, bueno, incluye la percepción, el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y el saber. En el caso de la siguiente corriente, que es el materialismo, pues esta es una corriente también filosófica que trata sobre, pues, o gira sobre lo que es la supremacía de la materia por sobre el espíritu. Aquí, bueno, pues para el materialista, la materia precede al espíritu, el cual pues es considerado un derivado de la misma, y bueno, pues es independientemente de todas las tentativas de percepción que el individuo pues realice. Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la perciba. Este estipula que la realidad puede ser comprendida siempre pues primando el concepto de materia. Se opone claramente al idealismo, ya que no considera que pues la realidad pueda existir siempre en función de la percepción o concepción que el individuo haga de ella. Entonces se declara que la materia es increada y que la misma puede ser objeto de estudio para el ser humano, como lo habíamos comentado también en la clase anterior, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que quizás a lo mejor pues no podamos percibir, no podamos nosotros, digamos, a lo mejor tener esa percepción de que realmente exista,
pues se supone que efectivamente existe, aun y cuando nosotros no podamos pues tener esa percepción de ella, ¿verdad? De esa materia. Entonces, el materialismo, vamos a ver que se divide, por ejemplo, en materialismo histórico, que es pues una doctrina que está basada en el marxismo, que hace pues un estudio de los procesos históricos tomando en cuenta las condiciones materiales de la época. En este caso pues se toman en cuenta aspectos como la economía, como la política, para entender pues así las condiciones de vida de la época, y el materialismo dialéctico, el cual, bueno, procura ese estudio, esas contradicciones internas entre los fenómenos materiales del mundo, cuya interacción, bueno, surge de diferentes procesos. Y aquí tenemos pues al principal representante del materialismo, Carlos Marx. Aquí vamos a ver que, bueno, el legado de Carlos Marx pues ha sido muy grande, sobre todo en el pensamiento económico, lo conocemos por ese legado. Sus ideas, bueno, pues englobadas dentro del ideario que conocemos como marxismo, pues han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Él, bueno, como mencionamos, propuso ese método dialéctico, ese término que designa ese método científico del conocimiento del mundo y que proporciona pues al hombre esa posibilidad de comprender esas relaciones sociales con un fenómeno natural que debe de ser observado y analizado por ser pues una fuerza, digamos, motriz en el desarrollo de la realidad. Y bueno, pues como mencionábamos, la dialéctica concibe el movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser. Propone que la realidad está sometida al devenir y a la historia, es decir, que no comprende el cambio como un proceso que forma parte de una construcción de un objeto, pues sería incapaz de comprender la concepción de ese objeto. Él, bueno, pues maneja este concepto de racionalidad del cambio, donde nos dice que el cambio sigue un orden, es decir, una racionalidad que se genera a partir de la realidad, y él lo divide en tres cambios: uno que se denomina tesis o momento de afirmación de una realidad, antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y síntesis, que es pues digamos un momento de integración de las dos realidades contradictorias anteriores, es decir, pues una nueva tesis que da lugar a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Pues digamos sería las aportaciones que realizó Carlos Marx en torno pues a este tipo de filosofía, y sobre todo pues a lo que viene siendo la parte del materialismo en la cuestión filosófica. Por otro lado, bueno, pues vamos a conocer a Arthur Schopenhauer. Él, bueno, pues se le conoce como el padre del pesimismo filosófico moderno, justamente porque, bueno, él sabía que la vida pues estaba sujeta a una larga cadena de amargas circunstancias, podemos decirlo, ¿verdad? Su sistema pues no solo analizó las dinámicas que dominan al mundo, sino que también, bueno, nos indicó el camino para facilitar pues digamos, ese difícil trago de la existencia de la mejor manera posible. Él pensaba que la felicidad pues era una utopía inalcanzable, que el mundo estaba regido por una voluntad incansable que nos convierte pues en máquinas que siempre estamos digamos frustrados, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque no logramos alcanzar pues lo que queremos, porque al momento de que logramos, vamos a suponer, alcanzamos lo que hemos estado deseando, pero luego va a surgir a lo mejor otro deseo en el cual pues volvemos otra vez a ese juego, ¿verdad? De estar a lo mejor preocupados, tristes, frustrados porque no hemos alcanzado ese deseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos siempre deseando de manera incansable, ¿verdad? Y siempre tras una satisfacción de un deseo. Siempre estamos esperando
uno nuevo, ¿verdad? Que a su vez, pues buscamos que este sea satisfecho. Es una dinámica que siempre nos está, de cierta manera, pues maltratando, ¿verdad? Sin descanso, y que nos va a situar en estos, pues en este, digamos, en esta posición de sufrimiento y también de aburrimiento, ¿verdad? Por eso, bueno, pues él nos explica que la persona sabia no busca una inaccesible felicidad, sino más bien una ausencia de dolor, ¿verdad? De esa manera, pues aquí él nos invita a dirigir, pues, digamos, nuestra atención no a los placeres y comodidad y de cierta manera comodidades de la vida, sino a los medios de evitar en la medida de lo posible sus pues males innumerables, ¿verdad? Entonces es también una forma de pensar, ¿verdad? Que pues nos pone a reflexionar, ¿verdad? Este personaje, Schopenhauer, por eso es que se le conoce como el filósofo del pesimismo o de la angustia, ¿verdad? Porque pues siempre nos dice que estamos insatisfechos, que estamos tristes. De cierta manera, en alguna ocasión, pues a veces nos dejamos llevar, tiene razón Schopenhauer, porque a veces nos dejamos llevar por cuestiones, podemos decir, a lo mejor banales, a lo mejor materiales, pero y eso a veces, viéndolo desde el punto de vista, podemos estar a lo mejor frustrados, vamos a suponer una persona, ¿verdad?, que esté frustrada porque es que no pudo conseguir el producto de moda de marca. Vamos a suponer algunos jóvenes, ¿verdad? Que se sientan frustrados, que se sientan tristes, pesimistas, que porque no pudieron a lo mejor comprar, no sé, el teléfono de última generación. ¿Qué pasa? Se sienten frustrados, se sienten tristes porque hasta que no lo consiguen, bueno, puede llegar otra nueva, vaya otro nuevo deseo, otro nuevo producto, ¿verdad? Que a lo mejor les ofrecen y se sienten tristes porque pues no tienen o no traen a lo mejor ropa de marca, podemos decir, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a reflexionar, podemos decir, oye, ¿qué razón tiene el que tengas que, cuál es la función de, por ejemplo, de ese aparato, ¿verdad? Realmente, ¿es la marca? O sea, realmente lo importante que es, ¿verdad? Es que ese aparato te brinde cierta función específica, por lo cual, bueno, pues a veces nos ponemos a pensar, bueno, no es entonces necesario que sea de una marca en específico. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, bueno, pues vamos a ver ya todo este tipo de cuestiones materiales que pues no debemos de considerarle o darle tanta importancia, porque si no caeríamos en este juego que Arthur Schopenhauer nos dice, ¿verdad? Que vamos a estar siempre en este juego, ¿verdad? De estar sufriendo porque no logramos tener pues ese objeto quizás o ese deseo, ¿verdad? Que queremos y que, bueno, pues nos puede causar este tipo de sufrimiento, ¿ok? En el caso del vitalismo, bueno, pues esta va a ser una corriente filosófica que centra mucho su importancia, como su nombre lo dice, en la vida, en esa vitalidad como conceptos importantes para comprender, pues, sobre todo la existencia, la realidad. Y bueno, pues aunque esta corriente ha tenido diversas interpretaciones y manifestaciones a lo largo de la historia de la filosofía, su idea central es la creencia de que la vida pues es algo más que la mera materia y las leyes físicas. Entonces, en lugar de ver la vida como un resultado, podemos decir, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista científico, que es algo más que es el resultado a lo mejor de procesos físicos y químicos, pues bueno, los vitalistas argumentan que existe una fuerza vital,
o una fuerza vitalizante que anima a los seres vivos y los hace diferentes de la materia inanimada. Entonces, según la teoría del vitalismo, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los hace diferente de esos seres inanimados. Entonces, esta corriente de pensamiento es muy utilizada, por ejemplo, para causas pacifistas, animalistas, sobre todo, ¿verdad? Y que esto es porque se le da con ese carácter, esa intención de darle carácter vital pues a todos esos seres diferentes, en este caso, bueno, de los inanimados, ¿verdad? Entonces, esta corriente, esa viene siendo su principal función. Nietzsche, bueno, pues es uno de los considerados representantes propiamente del vitalismo y del nihilismo. Ahorita vamos a conocer el nihilismo. Él también fue un gran filósofo alemán, influyente pues en estas ideas, sobre todo ideas en cuanto a religión, cultura, moral, filosofía. Su pensamiento pues se basa mucho en la crítica a la cultura occidental. Él realizó, por ejemplo, una crítica a la moral porque predicaba que la ética occidental pues era totalmente racional, basada en el hecho de que decía que había a un ser superior que lo controlaba todo y que se desprendía de la voluntad vital del hombre. Hizo una crítica también a la religión, porque especialmente a la cristiana, porque para él el cristianismo pues había invertido y de cierta manera pues vulgarizado los valores, haciendo al hombre temeroso, culpable, no permitiéndole sentir y actuar por instinto, y que la solución a esto sería acabar pues con este pilar fundamental para la doctrina cristiana, que es Dios, ¿verdad? Y que la moral se debía de centrar en ese impulso vital, ¿verdad? Él lo que criticaba más en este sentido era de que ¿por qué era que el hombre, por decir, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, se nos dice, ¿verdad? Quienes son pues partidarios o seguidores de la religión, eh, por ejemplo, la católica, ¿verdad? En la cual, bueno, siempre te dicen que el hombre es pecador, ¿verdad? Que el hombre es, bueno, aparte de ser pecador, que el hombre tiene la culpa de que Dios haya muerto, en este caso, pues Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que él criticaba en torno a lo que era la religión. Dices, bueno, pues, ¿por qué tengo yo que cargar con esa culpa que sucedió hace mucho tiempo atrás y que no lo ocasioné yo como ser humano porque no me tocó vivir en esa época? ¿Por qué es que tengo que sentirme culpable y cargar con ese remordimiento? A eso es a lo que se refiere Nietzsche, ¿verdad? Eh, porque el hacer al hombre culpable, por ejemplo, ¿verdad? Pues no le permitiría de cierta manera, pues actuar, a lo mejor evolucionar, porque siempre estaba temeroso. Recordemos que en los inicios de la filosofía, si se acuerdan, veíamos que el hombre, para bien de poder encontrar cuál era el origen de los fenómenos que sucedían en la naturaleza, pues aducía, ¿verdad?, que eran ocasionados por determinados dioses. ¿Y qué pasaba? El hombre era temeroso de esos dioses, eran varios dioses. Posteriormente, conforme fue evolucionando, ¿verdad?, el pensamiento del hombre, bueno, pues ya fuimos viendo ya la imagen, ¿verdad?, quizás de un solo Dios, pero de cierta manera se sigue viendo se sigue infundando, podemos decir, ese temor a Dios, ¿verdad? El hecho de que seamos temerosos de que pase tal o cual cuestión y sobre todo, bueno, pues haciéndolo de cierta manera culpable. Entonces, esto es lo que Nietzsche criticaba mucho en el sentido de la religión. En el sentido de la filosofía, también criticó a la filosofía de su época,
La corriente filosófica anterior a él fue el positivismo, una disciplina racional que veía al hombre como un ser pues estático, no cambiante, conceptos que él rechazaba firmemente con su pensamiento pues vitalista. Y él introdujo un concepto muy interesante que se conoce como superhombre, el cual él decía que debía de ser un ser que sería la evolución del hombre, que esta sería una evolución que se daría cuando el hombre se olvidara de Dios en el sentido de que dejara de sentirse culpable, no totalmente de que lo olvidara, ¿verdad? Y que quedase solamente él mismo, que el superhombre tenía ese impulso vital, como digamos, ese impulso, esa brújula de vida que quería vivir, que quería sobre todo superarse y estar en conexión con este mundo, con esta tierra que le ha tocado pues vivir, ¿verdad? Entonces, conceptos muy interesantes que, bueno, por ahí, si quieren ahondar un poco más, les voy a recomendar en esta misma presentación un video en el cual habla precisamente en torno pues a este tema. Por eso es de que, bueno, pues fue también muy criticado y sobre todo pues lo podemos ir viendo en cuanto a lo que fue esta ideología, pues que algunos, ¿verdad? Algunos lo tomaron, digamos, como, vaya, sus obras como obras de cabecera, ¿verdad? Más adelante vamos a conocer qué tipos de personajes pudieron a lo mejor haber estado de cierta manera pues de acuerdo con la filosofía de Nietzsche. En el caso del nihilismo, bueno, pues argumentaba que no hay un propósito fundamental o un orden cósmico en el universo. Esta corriente filosófica rechaza pues todos los principios religiosos, morales, fundamentándose pues en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano y que bueno, sus valores y su sufrimiento, de que no existe un fin último teológico en ausencia, digamos, de un orden divino, ya que Dios pues ha muerto, ¿verdad? De que no hay una verdad absoluta y de que la realidad pues es aparente. Este se divide en nihilismo activo, nihilismo pasivo. El nihilismo activo, bueno, también llamado positivo, sería aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotan de sentido a la existencia, principalmente la creencia de Dios, para sustituirlos por la aparición de una nueva moral, de un nuevo hombre o superhombre, y el nihilismo pasivo negativo, que es aquel que surge como una consecuencia de la muerte de Dios, de esa crisis de sentido que nos genera, el cual, bueno, se manifiesta como esa desesperanza, esa inacción, esa renuncia al deseo de vivir, porque pues la vida que hasta entonces tenía, digamos, un ente sobrenatural exterior a ella que pues de cierta manera la dotaba de sentido, pues resulta entonces insostenible, vacía y sin sentido, ¿verdad? Entonces, la idea de este superhombre se define como aquel que es un individuo trascendental, capaz de crear, capaz de establecer su sistema de valores individual, trata de aquel ser humano que rompe con esas tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia, ¿verdad? Cuando el hombre se libre de todas las influencias y doctrinas que le han sido impuestas y busca desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, pues entonces daría origen a ese superhombre y descubriría la verdad de la existencia. Eso es lo que nos dice Nietzsche, algo que me parece también muy interesante y que bueno, pues les recomiendo en el video que van a encontrar en la presentación, que habla propiamente de esta idea, ¿verdad? En donde él propone y nos dice que, bueno, Dios ha muerto, ya no te estés culpando, ya ponte en acción y bueno, pues evoluciona, ¿verdad? De cierta manera y a resumidas cuentas. Muy bien, ¿alguna duda, chicos, hasta aquí?
¿Todo bien? ¿Comentarios al respecto? ¿Interesante? ¿No interesante? Platíquenme. Yo, maestra, Karen, adelante, Karen. tengo una pregunta. Es que, bueno, en lo que estaba usted explicando, usted pone el filósofo Arthur Ujú. como el filósofo del pesimismo. Ese Sí, pensador vendría siendo el pensador de la angustia. sí, de la angustia, así es. Ok, bueno, muchas gracias. Esa era mi duda. Ok, muy bien. Sí, sí, él es de esta corriente que podemos decir que es la angustia, porque bueno, pues es básicamente el que nos hablaba que siempre estábamos, pues como su nombre dice, angustiados por querer siempre lograr ese objeto de deseo y que siempre íbamos a estar en ese ciclo, ¿sí? Feli, adelante, Feli. Sí, maestra, yo tengo una duda. Ujú, Por ejemplo, Karl Marx, ¿él ujú. es del materialismo histórico o del materialismo dialéctico o en general es del materialismo? Es en No, ahí general. no me queda como que muy claro. Sí, es en general. Aquí dijimos que el materialismo se divide en histórico, que es el que usualmente nosotros conocemos pues en las clases de historia, ¿verdad? En donde se trata en torno a lo que es la economía, la política, ¿sí? Pero también, como les comentaba, Carlos Marx hizo aportaciones a la cuestión filosófica, ¿sí? En donde nos hablaba, ¿verdad?, en torno a este tipo de materialismo, a la forma en la cual, bueno, pues él veía esta parte de cómo es que va evolucionando, cómo es que se produce esta evolución en torno a lo que viene siendo el movimiento, ¿verdad?, de la realidad, en donde nos hablaba sobre lo que dijimos que era la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero podemos decir que es de cierta manera pues representante del materialismo de manera general, ¿vale? Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Otra duda por ahí, chicos, chicas? ¿Todo bien? Pasamos a nuestra dinámica. Déjenme les comparto. Miren, les voy a compartir aquí déjenme les comparto el enlace. No nos vamos a tardar, son solamente 4 o 5 preguntitas de lo que acabamos de ver. Acuérdense que es selección opción múltiple, entonces es más que nada, déjenme aquí me voy al chat. Muy bien, ahí se los acabo de compartir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues acuérdense que vamos a estar aquí viendo estas preguntas relacionadas a este tema que acabamos de ver. Solamente tratar de identificar quizás quién es qué personaje, como siempre, y pues a lo mejor qué tipo de corriente ideológica se define, ¿vale? Entonces, también esta dinámica, por si luego la quieren volver a repasar, la van a tener disponible en la presentación. La presentación que van a poder ustedes descargar en lo que es la plataforma, viene nuevamente el código con el cual ustedes van a poder ingresar, ya sea ingresando a la página kahoot.it y poniéndole el código que viene en la presentación, o bien escaneando el código QR les va a dirigir nuevamente a esta dinámica que, bueno, pues también les puede ayudar para repasar sobre todo pues estos conceptos. Muy bien, vamos a dar inicio con los que están aquí conectados. Patty, Nancy y quien se conectó como pingüinito con una carita sonriente.
No quiso poner su nombre. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio para continuar con nuestra agenda. Los demás pueden ir contestando por medio del chat. Y, a ver, déjenme ver. ¿Sí estamos viendo la pantalla? La primera pregunta nos dice que es la corriente filosófica que supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. ¿Qué será? En la pregunta viene la respuesta. Nos está diciendo que es la corriente filosófica que supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el pensamiento. Idealismo, así es. ¿Vale? Ideas, ahí estaba la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. La siguiente nos dice que es aquella corriente filosófica que toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. ¿Qué corriente es? Acabamos de ver. Vitalismo. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar acá que nos den respuesta en la plataforma. ¿Cuál será? Tenemos acá cuatro respuestas y acá en la plataforma. Ok, vamos a ver aquí ya que nos dice. Así es, vitalismo. Perfecto. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Filósofo alemán quien introdujo el concepto de superhombre, representante del vitalismo y nihilismo. ¿Cómo se llama este personaje? Acabamos de ver. Friedrich. A ver, vamos a ver acá. Están contestando y acá vamos a ver qué nos dicen los participantes en la plataforma. Así es, Friedrich Nietzsche. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Y vamos a ver cuál nos falta. Ok, la última nos dice que es uno de los representantes del materialismo histórico. ¿Se acuerdan? Que acabamos de verlo, pero también pues podemos decir que lo conocemos más por el materialismo histórico. ¿Cómo se llama este personaje? En historia lo debían de haber visto, acuérdense. Ok, Carlos Marx, así es. ¿Qué pasó ahí con Arthur Schopenhauer y con Kant? ¿Qué pasó? Un repaso ahí, por favor, a historia, chicos. Muy bien, chicos y chicas. Perfecto, bueno, pues vamos a ver entonces quién quedó por ahí en los primeros lugares. Cristal, bueno, pues el pingüinito, que no sabemos quién, que diga ahí muy bien. Y bueno, por acá gracias a
a Feli y a Mayra, que también participaron, y bueno, no sé quién está conectado como usuario desconocido. Muy bien, perfecto. Bueno, pues continuando entonces, vamos a ver qué nos corresponde realizar en esta ocasión, lo que viene siendo la actividad de la semana. Déjame silencio esto. Ok. Muy bien. En esta semana nos toca realizar una infografía. ¿Con qué conceptos? Pues con estos temas que acabamos de ver. Idealismo, materialismo, angustia, vitalismo. Y bueno, pues si quieren incluir el nihilismo, pero al menos con estas 4 que vengan, pueden ustedes elaborar lo que viene siendo la infografía. ¿Qué debe de contener? Bueno, pues la infografía ustedes la pueden hacer en Canva, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Geniali. En Canva, por ejemplo, hay unas, no sé si lo han utilizado, y si no lo han utilizado, a lo mejor sea porque piensen que es de paga. No, hay unas, ustedes pueden darse de alta con una cuenta gratuita. Hay muchas plantillas que les pueden ayudar para elaborar una infografía, solamente pues ahí tendrían que seleccionar alguna que les guste, que sea más o menos ad hoc, ¿verdad? Al tema. Y bueno, pues a lo mejor en una primer franja pondrían el idealismo, pues ¿qué pondrían? ¿Qué es y quiénes son sus principales representantes? Las imágenes, pues de preferencia que venga en la imagen del representante de esa idea. ¿Por qué? Acuérdense que en filosofía y como lo han estado viendo en los cuestionarios y en los exámenes, por ejemplo, en este examen parcial que les acaba de tocar, siempre se pregunta quién es para identificar qué representante es pues el seguidor de determinada corriente, ¿verdad? O incluso, bueno, pues qué aportaciones realizó. Y así lo han visto en cualquiera de las actividades que se ha solicitado en el mapa conceptual o en el cuadro sinóptico, siempre poder identificar qué personaje importante y sus principales aportaciones. Entonces, en la infografía se espera lo mismo, que es el idealismo y de preferencia la imagen del representante de esa corriente, ¿verdad? Que es el materialismo y la imagen del representante, que es la angustia y la imagen, ¿verdad? Y el vitalismo, pues quién fue el principal personaje, ¿verdad? Entonces, con ello, bueno, pues ya podrán lograr pues la mayoría de puntuaciones en torno a lo que se espera que contenga en este caso la infografía. Hay que revisar muy bien también la rúbrica. Consideren siempre qué son los puntos que se van a considerar. Por ejemplo, aquí les voy a compartir la pantalla de cómo deben de estar viendo ustedes la infografía. Aquí vienen los puntos que se van a calificar. Entonces, muy importante, como les comento, exposición de las ideas centrales, pues es, por ejemplo, bueno, pues cuáles son cada una de estas corrientes, ¿verdad? Obviamente la organización de la información, el uso de imágenes que vengan, por ejemplo, los representantes, ¿verdad? La presentación visual, pues si utilizan una plantilla bonita, bueno, pues pudieran tener la mayoría de puntuación. Y no se les olvide siempre las referencias bibliográficas. Acuérdense que ya sea que consultan el libro o que consulten una página de internet para poder ustedes obtener de ahí información relativo pues para poder conformar la infografía, tiene que venir la referencia pues en formato APA. Y obviamente que la redacción y la ortografía, ¿verdad? Cuidar mucho ese aspecto, pues que no se les vaya por ahí alguna palabrita que tenga errores ortográficos, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda en torno a la realización de esta actividad. Adelante, Karen. Maestra, en aportaciones de los representantes, ¿tienen que ser a fuerzas todas o las que más destaquen? Pueden ser las que más destaquen.
O sea, aquí, por ejemplo, si tú te fijaste en esta presentación que vimos el día de hoy, hablamos, por ejemplo, vamos a suponer, si yo quisiera hacer una infografía en la cual tengo que incluir a Nietzsche, ¿qué pondría yo de Nietzsche, de lo que acabamos de ver? Bueno, pues que él fue el principal representante de lo que fue el vitalismo y el nihilismo. Y a él se le debe, por ejemplo, el concepto de superhombre. ¿Qué es ese concepto? ¿A qué se refiere ese concepto de superhombre? Y también, bueno, pues saber qué es la corriente vitalista y qué es la corriente nihilista. Con eso, estás resumiendo lo que vimos el día de hoy. No sé si me expliqué. Sí, sí. ¿También me puedo apoyar de la sesión? Sí, claro. Sí, yo les sugiero, pueden apoyarse de la sesión para ver qué personajes deben de incluir, por ejemplo, en su infografía. Pero la idea es que también ustedes investiguen, ¿verdad? Vean páginas. Oye, a ver, bueno, la maestra aquí nos explicó en torno al vitalismo, en torno al nihilismo. Déjame ver qué existe en la web. Hay muchas páginas que hablan en torno a filosofía y que también te pueden dar definiciones muy concretas, muy sencillas de estas, de estas corrientes. No sé si me expliqué. Oh, sí, muchas gracias. De nada, Karen. Muy bien, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna otra dudita? ¿Todo bien? Yo, maestra, Sí, también me puedo basar en los libros que usted pone ahí en la página. sí, claro. Ok. Ahí les he puesto una, bueno, pues tienen lo que es el libro, ¿verdad? Otra es la lectura, que es un resumen del tema. La otra son también los videos que se les comparten, ¿verdad? Y la otra, pues son las referencias que vienen en la presentación. Ustedes pueden ingresar, pueden ver, leer lo que viene ahí, de manera que se den una idea, ¿verdad? Un poco más para que ustedes puedan resumir. Acuérdense, cada actividad, llámese mapa conceptual, lo que viene siendo que hicieron un cuadro sinóptico o infografía, es un resumen lo más concreto posible, lo más importante de cada uno de los conceptos que vimos. Si en esta ocasión dijimos que vemos pues la parte el materialismo, la angustia, el vitalismo, etcétera, bueno, pues tenemos que poner lo más concreto posible. ¿Ok? Ahí acuérdense, una infografía pues viene muy conciso, ¿verdad? Lo más importante, las ideas más importantes de cada tema. ¿Sale? ¿Se va a mandar en PDF o en qué formato? De preferencia, mándenlo en Word. Acuérdense que el formato PDF pues es meramente si, vaya, por aquello de que esté muy pesado y lo quieran convertir o bien que no se les quiera mover, por ejemplo, ahí el diseño. De preferencia que esté en Word, debe de contar, acuérdense, con la portada, deben de traer siempre una pequeña introducción. La infografía pues es una imagen, entonces la imagen esa debe de venir pues en la página correspondiente. Las conclusiones en torno pues a lo que ustedes hayan visto en torno a estas ideologías que acabamos de ver y la bibliografía que debe venir en formato APA, ¿verdad? ¿Sale? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra dudita? ¿Todo bien? Entonces espero sus actividades en esta semana. Recuerden que la fecha límite de entrega es el domingo 14 de julio, punto de las 23:55 horas.
Por ahí hay algunos que, bueno, han tenido algún problema en torno a poder subir en tiempo y forma las actividades. Les he estado comentando que, bueno, va a haber oportunidad en el dado caso que no hayan tenido por cuestiones pues ajenas, ¿verdad? Que hayan tenido problemas de luz o que hayan tenido problemas de que el equipo no lo tenían para poder trabajar la actividad. Les he comentado que estén al pendiente de las semanas de regularización. En esas semanas, las actividades que les hayan faltado las van a poder subir. Entonces, bueno, pues solamente revisar, estar al pendiente. Las semanas de regularización se aperturan este 22 de julio al 4 de agosto. Entonces, bueno, pues para que estén al pendiente aquellos que hayan tenido esta problemática y bueno, pues que vean que van a tener oportunidad para poder entregarlas y que se les pueda considerar, ¿ok? Entonces, bueno, pues si no tienen alguna otra duda, podemos dar por finalizada nuestra sesión. Y bueno, les agradezco a todos. A ver quién veo una manita levantada. Lourdes, adelante Lourdes. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El nombre del archivo, cómo debe de ir? ¿O nada más le ponemos infografía? Sí, le puedes poner infografía. Nada más acuérdense no ponerle acentos para que no tengamos problemas a la hora de descargarlo. Gracias. De nada. Por ahí Mayra, adelante Mayra. Maestra, disculpe, en lo de las tareas de recuperación, ¿también los foros se van a poder realizar? Sí, Mayra, sí, todos, ok. todos se van a aperturar. Ok. Foros, y cuestionarios también. ¿Ok? Ok, muy bien. Gracias, maestra. De nada, Mayra. Perfecto. Bueno, pues nos seguimos viendo en plataforma. Cualquier duda, ya saben, por vía mensajero. Estoy a sus órdenes. Que sigan pasando bonita tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.